Bien, vamos a ver en esta parte algunos los despejes que vamos a necesitar de las fórmulas que hemos presentado anteriormente y de las cuales vamos a despejar la aceleración. Ojo, en este punto, esas fórmulas no es para que yo me las aprenda de memoria, no, sino que solamente tengo que aprenderme las 4 anteriores que hemos mencionado, ¿no? De esas 4 pueden derivar diferentes tipos de fórmulas, pero estas son las principales. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Tengo que saber correctamente la forma como despejar una variable de una fórmula. Muy bien, entonces yo voy a partir de esto, voy a agarrar las 3 formulitas, las primeras, tanto con signo positivo y con el signo negativo, y las voy a despejar la aceleración. Muy bien, pero mucho cuidado, tengo que seguir las reglas de matemáticas, ¿no? Las reglas algebraicas estas. ¿Qué me dice cuando trabajo en una ecuación matemática? Dice, si en una ecuación matemática en el primer miembro una variable está sumando, va a pasar al segundo miembro a restar. Y si en el segundo miembro está restando, puede pasar al otro miembro a sumar, ¿no? Si en el primer miembro está restando, puede pasar al otro lado a sumar. Y si está sumando en el segundo miembro, puede pasar a restar al primer miembro. Si en el primer miembro está multiplicando, puede pasar a dividir al segundo miembro. Si en el segundo miembro está dividiendo, puede pasar a multiplicar al otro lado. Y también me dice que si en el primer miembro una variable está dividiendo, puede pasar al otro lado a multiplicar. Y si está multiplicando en el segundo miembro, puede pasar a dividir. Como pueden ver, en esta parte tenemos que una variable que está con una función en el primer miembro puede pasar con una función inversa al segundo miembro, ¿no? También me dice que si en el primer miembro una variable tiene una potencia, solamente la potencia va a pasar al otro lado como raíz. En este caso, si va a ser potencia cuadrada, va a pasar al otro lado como raíz cuadrada. Si fuera potencia cúbica, pasaría al otro lado como raíz tercia, ¿no es cierto? Muy bien, entonces para tomar muy en cuenta esto que nos va a servir para hacer nuestros despejes. Voy a decir, en principio, mi primera fórmula me dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. En este caso decíamos que si va a ser positivo es que la velocidad está aumentando, va a haber una aceleración, ¿no? Entonces, ¿qué voy a despejar de acá? Decía la aceleración. En el primer miembro, ¿qué es lo que voy a mover acá? Esto, como está multiplicando, ojo, todavía no puedo despejar, ¿no es cierto? Siempre primero para despejar la suma o la resta, después la multiplicación y división. Muy bien, entonces, ¿qué tendría que mover? Veo que aquí aceleración tengo que dejarlo solo, pero está junto con el tiempo y está con signo positivo. Ojo, yo no lo voy a tocar. Si está con signo positivo, ahí no lo toco. ¿Qué es lo que voy a mover entonces? La velocidad inicial, que si no tiene un signo delante se supone que es positivo, ¿no es cierto? Entonces yo voy a decir que esta velocidad inicial está sumando en el segundo miembro, lo voy a llevar al primer miembro a restar. En el primer miembro, ¿qué es lo que tengo? Velocidad final. Muy bien, y decía, si en el segundo miembro la velocidad inicial está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Entonces voy a anotar menos velocidad inicial. ¿Qué me ha quedado en el segundo miembro? Simplemente la aceleración por el tiempo, igual a la aceleración por el tiempo. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que despejar? Decía la aceleración. ¿Qué voy a mover ahora? El tiempo. El tiempo puedo ver que está multiplicando a la aceleración. Entonces, si está multiplicando, acá está. Si en el segundo miembro está multiplicando, va a pasar al primer miembro a dividir. Entonces, en el primer miembro voy a mantener lo que tenía. Velocidad final menos velocidad inicial. Eso se mantiene. El tiempo que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Ahí está, debajo de todo lo que teníamos en el primer miembro. ¿Qué me ha quedado en el segundo miembro? Solamente la aceleración, ¿no es cierto? Muy bien, como podemos ver ya hemos despejado la aceleración y en este caso, si lo volteo, la ecuación que me ha salido, si lo volteo no hay ningún problema. Normalmente utilizamos, ¿no es cierto?, la variable al lado izquierdo y el resultado al lado derecho. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en esta otra fórmula? Muy bien, también voy a despejar la aceleración, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como podemos ver acá también, la aceleración está multiplicando al 2 y a la distancia, ¿no? Entonces,
Todavía no puedo despejar de ahí. ¿Qué tendría que hacer? Despejar lo demás. Puedo ver que aquí tengo de la aceleración un signo positivo. Tampoco lo muevo. Por ahora tampoco lo muevo nada. ¿Qué es lo que movería? La velocidad inicial al cuadrado. Que decíamos que si no tiene nada adelante se supone que es positivo. Y si está con positivo, en el segundo miembro va a pasar al primer miembro a restar. Entonces voy a hacer. ¿Qué tenía en el primer miembro? Es lo primero que anoto. Velocidad final al cuadrado. Decía que la velocidad inicial que está sumando va a pasar al otro lado a restar. Entonces voy a decir menos velocidad inicial al cuadrado. Muy bien. ¿Qué me ha quedado en el segundo miembro? Me ha quedado todo esto, ¿no? 2 veces aceleración por la distancia. ¿Correcto? Tengo que terminar de despejar la aceleración. Acá. El 2 y la distancia puedo ver que están multiplicando a la aceleración. Entonces, si en el segundo miembro está multiplicando, van a pasar al primer miembro a dividir. En el primer miembro mantengo velocidad final menos velocidad inicial y voy a dividir, que decía que voy a pasar a dividir el 2 y la distancia, dividido entre 2 veces la distancia. Muy bien, ¿qué me ha quedado en el segundo miembro? Solamente me ha quedado la aceleración y ahí terminaría mi despeje. Vuelvo a repetir, si esto lo volteo, no hay ningún problema. Entonces, de la segunda fórmula también ya he despejado la aceleración cuando trabaja con signo positivo. De mi tercera fórmula, voy a decir que tengo, acá está la aceleración, ¿no ve? Entonces tengo un medio y tiempo al cuadrado que le están multiplicando a la aceleración. Entonces, ¿qué voy a hacer? El procedimiento similar a los anteriores. Como tengo signo positivo acá adelante, no lo voy a tocar esto. No lo voy a tocar todavía. ¿Qué es lo que voy a mover? Velocidad inicial por el tiempo. Muy bien, esto. No puedo pasar solamente la velocidad inicial o solamente el tiempo, no. Acá tengo que pasar ambos. Muy bien. Si delante tengo un signo positivo, va a pasar entonces a restar. Ya hemos dicho eso anteriormente. Entonces, en el primer miembro que tenía, la distancia. Y decíamos que todo esto que está sumando va a pasar al otro lado a restar. Muy bien. Luego, ¿qué me va a quedar en el En el segundo miembro me va a quedar todo esto, ¿no? Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Ojo, mucho cuidado. Veo que acá el 1 está multiplicando a la aceleración y al tiempo al cuadrado y todo está dividido entre 2, ¿no es cierto? Es una de las propiedades matemáticas, ¿no? La aceleración por el tiempo al cuadrado se multiplica por el 1 y divide entre 2. Es como si todo esto estuviera en el numerador aquí al lado del 1 y estuviera dividiendo entre el 2. Muy bien, entonces, el 2, ¿qué está haciendo? Está dividiendo. Si en el segundo miembro el 2 está dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro lado? A multiplicar. ¿A multiplicar a qué? A todo lo que está en el primer miembro. Muy bien, vuelvo a repetir, este 2 está dividiendo en el segundo miembro. Va a pasar a multiplicar a todo lo que está en el primer miembro. Entonces yo voy a decir 2 por, abro paréntesis y anoto todo lo que está dentro del paréntesis. Distancia menos velocidad inicial por el tiempo. Muy bien, vuelvo a repetir entonces. Este 2 ha pasado a multiplicar a todo esto. Correcto. Y además el tiempo al cuadrado está multiplicando a la aceleración, ¿no es cierto? Porque está a su lado. Si estuviera abajo, en ese caso estaría dividiendo, pero en este caso está a su lado, entonces está multiplicando. Si en el segundo miembro el tiempo está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Muy bien. Entonces yo voy a decir todo esto dividido entre el tiempo al cuadrado. Muy bien. Correcto, ¿qué me ha quedado en el segundo miembro? Solamente me ha quedado la aceleración y ya estaría despejada mi fórmula. Muy bien. Entonces, como podemos ver en estos 3 primeros ejemplitos, hemos visto cómo podemos despejar la aceleración. Vuelvo a repetir, en los 3, la aceleración estaba trabajando con signo positivo, no lo he movido, no lo he tocado. ¿Por qué? Porque no me conviene, porque se me va a hacer un poquito más largo si lo muevo primero eso. Entonces, es por eso que no lo he movido.